comenzar, antes de todo, quiero saber, Carla, ¿puede encender su micrófono, porfa? Carla Garcés, perdón. No está la Carlita. Chicas, en general entonces, ¿qué información tienen ustedes sobre la próxima semana, sobre la desconexión de clases? ¿Que no van a haber clases virtuales? ¿Tienen alguna información? Perdón, profe, estaba en el baño. Ah, ya. O sea, la información que nos dieron ayer, que nos dio una de las profesoras, fue que era como una semana de descanso la próxima semana. Pero Y que se tenía que... ¿Qué cosa? ¿Cuál es toda la información? ¿Solo de descanso? Que dice que todo lo que hay en el aula igual se tiene que revisar, porque van a dejar actividades y esas cosas. Pero ¿Y ustedes que están asistiendo a alguna clase presencial? no, ¿No? ninguna. No tienen ninguna aún. Ya. No, ahora en noviembre empezamos presenciales, creo. ¿En cuándo? Noviembre. En noviembre, Sí. como las primeras, de noviembre hasta diciembre. Claro, me parece que son las últimas semanas de noviembre, chiquillas, porque nosotros tenemos calendarizado virtual hasta la semana 14. De la 15 a la 18, esas serían presenciales. A ver, le enviaron un correo a la Anita, a ver qué dice. Vamos a revisar. Es solo receso de videoconferencias. Todo lo que es programado por los desentrenadores deben revisarlo igual. Exactamente. O sea, es un descanso de pantallas, chiquillas. Eso es lo que se nos señaló. Van a tener ustedes trabajo autónomo durante la próxima semana. Tienen que realizar las actividades que estén en el aula. Lore, dígame. Que yo tengo el horario de todo el semestre, profesora, lo tengo impreso. ¿Ya? Y la primera presencial que tenemos es la semana 13 de Braille. Ahí empezamos nosotras con las presenciales. Con ustedes, si es que no me equivoco, empezaríamos la semana 15, yo creo que debería 14. ser. ¿14? Sí, la semana 14. Tenemos martes y viernes. Ya, pero de esa semana, ¿son las dos presenciales o una solamente? Sí, las dos presenciales. El martes a las 12:30 y el viernes empezamos a las 8. Ah, ya, ok. Y parece que ya no quedan tampoco muchas, ahí en esa fecha no tenemos división de secciones, me parece, chiquillas, tampoco. Tenemos, Tenemos, ¿o sí? pero en solo una materia, que sería contexto educativo, Ujú, claro. y ya nada más. ¿Y qué fecha tienen ustedes de que terminan la asignatura, Lore? Como la semana antes del 20, ¿o no? Como la semana del 13 Mire, las diciembre. fechas de calendario no las tengo, porque según lo que calculamos nosotras, salíamos en diciembre, salíamos entre el 20 y el 24, por ahí. Claro, la semana del 20. Pero esa Sí, semana la sería como... profesora, la jefa de carrera nos dijo que salíamos en enero. Entonces realmente no sabemos bien porque nosotros calculamos una cosa y ella nos dijo otra diferente. Ah, pero en enero no lo creo. O sea, a ver, chiquillas, la semana 18 es la última semana y esa es la semana para los exámenes, ¿ya? Nosotros, este examen parece que no es final de competencia, esta asignatura. Por lo tanto, en esta asignatura deberían rendir examen solo las personas que tienen menos de 5,5. Los que tienen de 5,5 hacia arriba no rinden examen. Entonces, la semana 17 ya tendríamos que tener todo cerrado. Y eso sería como la semana del 13 de diciembre. Ahí terminaríamos nosotras y la semana del 20 terminarían las personas que tengan que rendir examen. ¿Ya? Y bueno, la información que les dijeron ayer es la correcta. La próxima semana no tenemos videoconferencias, solamente ustedes tienen que desarrollar las actividades que estén en el aula virtual y es trabajo autónomo. O sea, igual tienen que trabajar, pero con lo que está en el aula, no juntándonos nosotros. ¿Ya? Hoy día, chiquillas, vamos a trabajar vinculación de lenguaje con bases curriculares.
¿ya? Vamos a partir con bases curriculares de educación parvularia, porque recuerden que nosotros hemos estado viendo trastornos del lenguaje, trastornos de habla, la importancia de la estimulación, y lo vamos a ir relacionando ya con las bases de educación parvularia desde el punto de vista del ámbito del lenguaje, ¿ya? Y vamos a ver también después en el trabajo formativo que tienen que realizar el día jueves, cómo esto se relaciona con las bases curriculares de educación básica, ¿ya? Para eso vamos a empezar a revisar el documento del día de hoy, ¿ya? Lore, ¿me puede ayudar, por favor? Lorena Rivera. Sí, profesora, que estaba arreglando el celular. ¿Recuerdas Sí, qué ¿recuerda usted, profesionales Lore, cuáles son los ¿Cómo? profesionales? ¿Recuerda usted cuáles son los profesionales que están involucrados en la evaluación diagnóstica de las personas con trastorno específico del lenguaje? Es un profesor de educación especial, un Exacto. psicopedagogo y ya los profesionales que se le asignen al niño, ya sea como un oculista, un otorrino, lo que se necesite. Ya, de derivación, ¿cierto? Pero, ¿quién hace el diagnóstico de los estudiantes con TEL? El diagnóstico de ingreso, por ejemplo, a un proyecto de integración o a la escuela de lenguaje. ¿Qué profesional? ¿Cómo se llama? Se me olvidó cómo se llama, un psicopedagogo, si es que no me equivoco. A ver, el diagnóstico es diagnóstico fonoaudiológico, por lo tanto, Eso, ¿quién hace ese fonoaudiólogo. diagnóstico? Fonoaudiólogo o fonoaudióloga, ¿cierto? Chicas, algo que tienen que tener a la base y que no lo pueden olvidar, el psicopedagogo o la psicopedagoga lo que hace es trabajar con estudiantes que tienen trastornos o dificultades del aprendizaje, ¿ya? Ese es el campo de acción de los psicopedagogos. Nosotros en educación especial vamos a trabajar principalmente educadores diferenciales y asistentes de educación especial. Aparte de el fonoaudiólogo, profesor de educación especial, ¿ustedes trabajan con estudiantes con TEL, Lore? Sí. Ya, tampoco podemos olvidarnos de ustedes entonces, ¿cierto? Y en la intervención pedagógica, Lore, porque el diagnóstico tenemos, y el médico también, recuerde que tenemos intervención médica y puede ser de qué profesional médico hace diagnóstico en esta parte, Lore. El psicólogo de cabecera de la institución. Ya, el psicólogo es especialista en psicología, pero desde el punto de vista clínico, médico. También puede haber un psicólogo, siempre y cuando la escuela tenga, pero para los TEL no es obligatorio que haya un psicólogo o psicóloga. ¿Qué profesional médico del ámbito de la salud tiene que intervenir en este diagnóstico? ¿Neurólogo? El neurólogo puede ser, o médico familiar, o médico pediatra. ¿Ya? Recuerden que aquí lo que se hace en el TEL es decir que el niño o la niña solo tiene un trastorno del lenguaje. Nos dice que acá no hay una alteración más compleja porque si no el TEL sería secundario y en este caso tiene que ser primario. ¿Ya? En la escuela ya, Lore, cuando los niños ya están o en el PIE o en la escuela del lenguaje, ¿quiénes participan en la intervención pedagógica? En la sala, podríamos decir. ¿Ya? El profesor y el técnico. Exactamente. El profesor y el técnico en escuela de lenguaje y también hay intervención de fonoaudiólogo o fonoaudióloga. Ayúdeme con esta lectura, por favor, Lore. Por favor. Desafíos de los profesionales que... ¿Cómo? Desafíos de los profesionales de qué contextos educativos en la intervención pedagógica del TEL. En el proceso de intervención al interior del aula o fuera de ella, es fundamental que los profesionales idóneos potencien la selección de aprendizaje desde las bases curriculares de nivel, en conjunto con estrategias que favorezcan y potencien el desarrollo del lenguaje. Ya, ¿qué son las bases curriculares, Lore?
La base con la que se enseña al curso. Exactamente, son las bases curriculares de donde se enseñan al curso, ¿cierto? Entonces, ¿estas bases serán generales para todos o serán así como preparadas para cada uno de los cursos? Esas vienen para todos, pero se adaptan al curso, a las necesidades del curso. Exacto. ¿Y quién diseña estas bases curriculares? El profesor de cabecera, El profesor jefe, pero a nivel nacional. el Ministerio de Educación. Súper buena respuesta. El Mineduc es el que establece las bases curriculares. ¿Y lo hará así de manera al ojo nomás, Lore, o habrá algún sustento teórico o de investigación atrás? Debe haber algún sustento, como porque todos los años eso va cambiando, entonces ven lo que no funciona y lo sacan o lo reemplazan. Ya, ¿y por qué se hace eso, Lore? Para que la metodología de educación sea más llevadera para los alumnos. ¿Por qué para los estudiantes? ¿Cuál es el objetivo de entonces que tiene el Ministerio de Educación? ¿Facilitarle como el trabajo a los docentes? ¿O cuál es la visión que hay de la educación desde el punto de vista del ministerio? Que los alumnos realmente aprendan, porque perfectamente podría haber uno genérico, por decirlo así, que no se cambie todos los años y que sea el mismo desde, no sé, pues, del año 80, y como la gente, la gente va cambiando, la metodología también va cambiando, y si tal vez eso funcionaba en ese tiempo, ahora no, ahora nadie aprendería realmente y tal vez los pasarían como por descarte para que no quede repitiendo un curso entero. Por ejemplo, súper buena reflexión. Por lo tanto, como dice la Lore, es necesario que las bases curriculares vayan teniendo revisión, ¿ya? Chiquillos, es impresionante cómo cambian, por ejemplo, los niños y las niñas de un año a otro. Lore, cuando usted era chica, ¿usted le tuteaba a los profesores en el colegio? Nunca lo he hecho hasta el Y día de hoy. ya, ¿y qué cree que pasa con los niños ahora en la escuela? Es que muchos siguen sin hacerlo, pero también va mucho en la confianza que se le tiene con el profesor, porque no siempre lo hacen como una falta de respeto. No, pero no tiene que ver con la falta de respeto solamente. Eh, ¿Por qué tendrá que ver si no es falta de respeto? Muchas veces con la confianza que se le tiene al adulto. Y antes, ¿qué pasaba con relación a eso? ¿Qué pasaba con uno como estudiante cuando era pequeño y veía al profesor o a la profesora en la sala de clase? Es que antes se veía que el profesor era una figura de autoridad más que alguien que te enseñaba, ¿Y sería como de autoridad o autoritario? autoritario. Entonces, ¿dónde viene el cambio? Esta de que sea más cercano o de que haya esta facilidad de llegar al docente ahora. Porque realmente nadie aprende con miedo. Pues antes uno mismo escucha a su abuelita que te dicen, no sé, pues antes si uno no aprendía a sumar en la clase que te lo enseñaban, te pegaban con una regla en las manos. Entonces realmente aprendían prácticamente por obligación, se obligaban a aprender más que fuera un aprendizaje que gustara. Súper. O sea, era como una imposición más que algo significativo, ¿cierto? Sí, Entonces vamos también a esto, el rol del docente, el rol de los asistentes, como nosotros necesitamos también este cambio cultural en las bases curriculares, porque como bien dice la Lore, las generaciones van cambiando, los niveles de desempeño van mejorando, entonces también nos tenemos que ir adaptando ahí y las bases curriculares se van adaptando a estos nuevos tiempos. Leamos el segundo punto, por favor, Lore. mantener una comunicación directa y sistemática con la educadora diferencial a cargo del programa de intervención, de integración o intervención, así como con los profesionales que existan en el centro educativo, como fonoaudiólogos y psicólogos, para la consideración de estrategias pertinentes. Ya, ¿por qué entonces es necesario que haya una comunicación directa entre todos los actores
y porque esto se plantea como un desafío para nosotros que trabajamos en educación especial. Porque tal vez cuando se hizo el análisis del estudiante, el grupo de profesionales pensó que iba a ser como, esta estrategia puede ayudarle a este alumno, pero realmente en el camino se dieron cuenta que no, esa estrategia no servía para nada, entonces tuvieron que reinventarlo sobre la marcha, y por eso es bueno que no haya solo una persona. Ya, ¿qué pasaría si hubiese solo una persona? ¿Cómo estaría ese ojo crítico? Realmente no tendría como más visiones, no tendría más opiniones, por decirlo así, y tal vez se le ocurrirían 2 o 3 estrategias que no sirvan, y si hay más personas, las otras personas sí pueden tener ideas que sí sirvan, que sí ayuden. Entonces, Exacto. Y si lo vemos desde el punto de vista multidisciplinario, por ejemplo, está la educadora diferencial con la técnico de educación especial que ven la parte pedagógica, ¿cierto? Tenemos el profesional fonoaudiólogo que ve la parte fonoaudiológica y el psicólogo que ve lo psicológico. ¿Qué nos permite también esto? ¿Qué consideraciones podemos tener si involucramos a estos profesionales? Ustedes por un lado la parte pedagógica, la fonoaudiológica y la psicológica. Que hay distintos puntos de vista para llegar a un resultado estable, porque tal vez la educadora va a tener un plan curricular que no se adapte a lo que necesita fonoaudiológicamente el estudiante. Entonces ahí habría una falla. Claro, habría una falla y estaríamos como una pata coja, ¿cierto? Porque no estaríamos como desarrollando todas las áreas de desempeño del estudiante. Entonces, ¿qué nos dice esto, en definitiva, Lore, este punto? Que es bueno tener un grupo de apoyo para el estudiante, y lo de la comunicación directa también es súper importante, porque tal vez el grupo de profesionales está, pero si no se comunican bien, también hay un falla y también habría una pata coja, como dice usted. Muchas gracias, Lore. Muy buena su análisis. Efectivamente, como dice la Lore, chiquillas, nosotros tenemos que ver. Aquí tenemos elementos que son cruciales. Las bases curriculares tienen que tener este análisis que es de fondo y que se tienen que ir adecuando a la realidad actual. O sea, nosotros vamos a ir estableciendo diferencias entre las bases antiguas y que se tienen que ir actualizando, ¿ya? Otro desafío que nos planteamos es la comunicación que tiene que haber entre los actores pedagógicos, entre los actores que ven que el estudiante se desarrolle de forma integral, comunicando distintas áreas del desarrollo de la persona. Vamos a ver, chiquillos, ahora directamente las bases curriculares y el desarrollo del lenguaje en su dimensión oral. Si se fijan, acá nosotros vamos a tener distintos núcleos de desarrollo y cada núcleo va a tener su objetivo de aprendizaje. Si se fijan acá, nosotros vemos en esta red que está cruzada los niveles de aprendizaje. Por ejemplo, tenemos el ámbito de comunicación integral, donde está el lenguaje verbal y el lenguaje artístico, y va a cruzar lo que tiene que ver con identidad, convivencia y corporalidad. Después tenemos comprensión del medio y de la misma forma, chicas, va a cruzar los otros ámbitos. ¿Por qué? Porque para nosotros desarrollar las habilidades y potenciar, necesitamos que interactúen entre unas y otras. El lenguaje va a ser importantísimo para todas las áreas del desarrollo. Por lo tanto, no podemos trabajar solo el lenguaje si no trabajamos, por ejemplo, identidad y autonomía. No podemos trabajar solo entorno natural si no trabajamos comprensión del medio sociocultural o del razonamiento matemático, ¿ya? Tenemos que establecer nosotras cuál es la relación que hay entre el lenguaje y las bases curriculares de educación parvularia, porque van a ser las que nos van a dar el sustento para todas las áreas de desarrollo, ¿ya? En el ámbito de comunicación integral vamos a encontrar el lenguaje artístico y el lenguaje verbal. Si se fijan, tenemos estas dos orientaciones del lenguaje, porque el lenguaje no solamente es hablado, yo puedo expresar de distintas formas, ¿ya? Y la parte artística, sobre todo, que hay que desarrollarle a los niños y niñas y dejar que lo desarrollen sin imposiciones, ¿ya? A ver.
¿A quién tengo por aquí para que me pueda ayudar? ¿Alguien quiere ayudar en esta lectura, chicas? Para que hagamos un análisis. Por favor. Itzae, ¿me ayuda por favor con esta lectura? Sí, sí, profe. Muchas gracias. El lenguaje es una herramienta fundamental para el desarrollo cognitivo, ¿Qué quiere decir ese primer punto, Itzae? que la herramienta fundamental para el desarrollo cognitivo es el lenguaje. ¿Por qué? ¿Qué nos permite desarrollar el lenguaje? A medida que yo voy aumentando el vocabulario, a medida que voy conociendo distintos significados, por ejemplo. Para entender un texto, por ejemplo, si un texto trae palabras que uno no conoce, uno puede ir buscándola y va a saber lo que significa. Súper buena respuesta. O sea, en distintos momentos de la vida, el ampliar el vocabulario me va a servir para distintas tareas, por ejemplo, para comprender un texto. Seguimos, por favor, Itzae. Es el instrumento que le permite al ser humano constatar su capacidad de sociabilizar al lograr de comunicarse con los demás. ¿Por qué esta habilidad nos permite a nosotros sociabilizar? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Por qué el lenguaje nos permite sociabilizar? ¿De qué otra forma podríamos hacerlo si no habláramos o si no tuviéramos lenguaje? ¿Podríamos socializar con otras personas, comunicarnos sin hablar? ¿O si no manejamos el mismo lenguaje? Sí, pero sería más difícil al momento de hablar, porque la comunicación yo creo que es como algo fundamental para decir lo que uno quiere, lo que uno necesita, etc. Exactamente, o sea, esto es lo esencial, por lo tanto, como dice Itzae, podríamos socializar, o sea, tal vez podríamos tratar de comunicarnos, pero de ahí a socializar ya es muy distinto. ¿Cuándo socializamos nosotros con otras personas, Itzae? Al momento de conversar. Exacto, y para conversar necesitamos tener el mismo lenguaje, ¿cierto? ¿Qué pasa si usted está hablando en español y yo le hablo en inglés o en algún idioma que usted no maneje? No voy a entender. No nos vamos a entender y la comunicación está dada en base al entendimiento. Por lo tanto, nosotros socializamos cuando somos capaces de comunicarnos y comunicar, no es solo como que decir así, darme pistas de lo que quiero, sino que establecer una conexión, establecer una conversación fluida. El segundo punto, por favor, Isael. El lenguaje permite conocer el mundo, construir esquemas mentales en el espacio y en el tiempo, y transmitir pensamientos a quienes nos rodean. ¿Cómo es esto? ¿Por qué nos permite esto de conocer el mundo? ¿Qué querrá decir esto? Que al momento de transmitir los pensamientos nos pueden ayudar a construir un esquema para poder comunicarle al resto lo que queremos. Súper buena idea esto del pensamiento, Itzae. Nosotros transmitimos nuestro pensamiento. El lenguaje es la vía que a nosotros nos permite decir qué es lo que estoy pensando. Yo, antes de hablar, ¿qué es lo que hago, Itzae? Pensar. Exactamente. Por lo tanto, si se fijan, el lenguaje y el pensamiento están estrechamente ligados. Yo, si no desarrollo el pensamiento, no desarrollo el lenguaje. Si no desarrollo el lenguaje, no voy a desarrollar pensamiento. ¿Ya? Además, habla aquí que esto me permite transmitir a otros. Por lo tanto, se sustenta la idea anterior. Seguimos, por favor, Isabel. Las habilidades de comunicación, especialmente en este ciclo, son herramientas fundamentales que los y las estudiantes desarrollan deben desarrollar y aplicar para alcanzar los aprendizajes propios de cada asignatura. Ya, aquí estamos hablando de habilidades de comunicación, ¿cierto? ¿Por qué están a la base? Las habilidades de comunicación van a estar a la base de todas las asignaturas que nosotros trabajemos. ¿Por qué nos va a servir? ¿Por qué las habilidades de comunicación nos van a servir para todas las asignaturas que se trabajan en el currículum? Para poder desarrollarlo mejor. Exacto. Y el aprendizaje es propio de cada asignatura en sí. Exacto. Fíjese, las habilidades de comunicación
son lectura, escritura y comunicación oral. La lectura, ¿en qué asignaturas la uso? En todas, Exacto. La escritura también en todas, y la comunicación oral. también. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo no desarrollo una de estas tres? Voy a poder acceder, por ejemplo, a explicar mi pensamiento, a escribir mi pensamiento, a comunicar mi pensamiento. Se le va a hacer más difícil, pero igual yo creo que se puede. Por ejemplo, si uno piensa y no sabe cómo comunicarlo oralmente, lo puede escribir. ¿Y si no sé escribir? Ahí ya sería más complicado. Exacto, pero ¿a dónde queremos llegar con esto, Itzay? ¿Qué nos demuestra, por ejemplo, que la importancia de la comunicación o del lenguaje en las bases curriculares? Encuentro que es fundamental llevar el orden para poder saber leer, saber escribir, saber comunicarse, porque sin una de estas se le va a hacer mucho más difícil comunicar si hay algo que no entendemos o algo que queremos transmitir. Entonces es fundamental. Exactamente. Sería fundamental, ¿cierto? O sea, no podríamos no tener, no podríamos no desarrollar estas habilidades para poder alcanzar aprendizajes propios de cada asignatura, que siempre, chiquillas, van a ser de manera progresiva, por lo tanto van a ser más complejos. Muchas gracias, Itzae, muy bueno su análisis. De nada. Nosotros, chiquillas, además vamos a ver que las habilidades del lenguaje es lo que a nosotros nos va a permitir ir desarrollando o pasando de unas etapas a otras, ¿ya? No vamos a hablar, por ejemplo, de las mismas orientaciones para niños de 0 a 3 años que para niños entre los 3 y los 6, ¿ya? Porque eso va a depender del desarrollo cognitivo que tengan, ¿ya? A ver, la Carla Navarro, ¿me puede ayudar por favor con esta lectura y el análisis? Carla Sí, Navarro. Ah, gracias. Ya. Vamos por favor con este análisis de esta PPT. Orientaciones técnico-pedagógicas para niños y niñas de 0 a 3 años, MINEDU. Generar experiencias que favorezcan los procesos de aprendizaje cognitivo y efectivo, que construyan al todo desarrollo y especial desarrollo del lenguaje. Ya, si se fija Carla, estamos hablando que estas orientaciones son para niños de 0 a 3 años, ¿cierto? Y acá habla de generar experiencias. ¿Quién tiene que hacer esto entonces? Eso habla como de la estimulación temprana. Ya, exactamente, por la edad que tienen los niños estamos hablando de estimulación temprana. ¿Y quién tiene que generar esta experiencia? ¿La va a generar el estudiante o el adulto responsable? El adulto responsable, porque el pequeñito recién está aprendiendo, entonces la persona que tiene que tener esta experiencia es la persona que lo está educando o el adulto responsable a cargo del niño. Exacto. Carla, y esto, si se fija acá dice generar experiencias que favorezcan los procesos de aprendizaje cognitivo y afectivo. ¿Por qué cognitivo y afectivo? ¿Por qué no solo cognitivo? Porque lo afectivo igual es como algo fundamental en la enseñanza. ¿A qué se refiere? Porque si yo estoy con una persona que no conozco y me da miedo estar con esa persona, no voy a querer aprender porque esta persona no me causa confianza. Es como los niños le tienen miedo a alguien y no le hablan. O sea, ¿cómo yo voy a enseñar a un niño que no me esté conversando ni saber si es que aprendió o no aprendió? Ya, entonces, ¿qué necesito hacer yo para que estos procesos se desarrollen de acuerdo a lo que usted dice? Trata de generarle confianza. Exacto, por lo tanto, si se fijan acá, la Carla tiene toda la razón. Acá dice que generar experiencias, o sea, el adulto tiene que generar esta experiencia donde no solamente vamos a trabajar lo cognitivo, sino que también lo afectivo, que el niño quiera participar, que quiera trabajar, ¿ya? Carla, si se fija aquí habla de los 0 a los 3 años. ¿Por qué dirá de los 0 a 3 años? ¿Nosotros podemos trabajar con niños tan pequeñitos? Yo digo que sí, porque esto sería como la estimulación temprana, la adaptación del aprendizaje.
Exacto. ¿A qué se refiere con adaptación del aprendizaje? Como tratar de enseñarles de pequeñitos para que no les cueste tanto ya de grande, como haciéndole como la práctica de lo que se viene. Exacto, súper buena inferencia. Chiquillas, ustedes van a trabajar en algunos casos en estimulación temprana, se parte trabajando de los 2 meses de vida, sobre todo en los niños y niñas que tienen algún tipo de síndrome que está de nacimiento. Por ejemplo, los niños y niñas que tienen síndrome de Down comienzan el apoyo con estimulación temprana a los 2 meses de vida. Por lo tanto, en este periodo vamos a trabajar psicomotricidad y también vamos a trabajar lenguaje, ¿ya? Principalmente el lenguaje, y si lo vemos desde esa etapa, vamos a ver que estos procesos cognitivos y afectivos son esenciales para poder llegar al óptimo desarrollo del lenguaje. El segundo punto, por favor, Carla. Ya. Los y las profesionales de la educación deben estar atentas a los cambios, gestos, sonidos y movimientos corporales. ¿Por qué? ¿Por qué tendremos que estar atentos a estos cambios, gestos, sonidos y movimientos corporales? Estamos hablando de niños pequeñitos, 0 a 3 años. Es para ver el progreso de todos estos ámbitos. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si hablamos de los sonidos, ver si es que el niño identifica los sonidos. Por si es que él tiene la capacidad de escuchar sonidos y seguir el sonido. Lo mismo pasa con los movimientos corporales cuando empiezan como a gatear o a dar pasitos y esas cosas. Ya, y eso que nos permite, por ejemplo, decir, ya, está entre los 0 y los 6 meses, puede hacer esto y no puede hacer esto otro. Está entre los 6 y 1 año, puede decir estas palabras y no puede decir estas otras. ¿Para qué nos sirve saber qué es lo que hace y qué es lo que no hace? El proceso, el avance y también la capacidad que tiene a esa edad cada niño, porque sabemos que todos tenemos una velocidad distinta de aprendizaje. Entonces, ver en qué podemos fomentar de por qué un niño lo hace y el otro no. Ver las técnicas, las prácticas. Súper buen análisis. O sea, esto me permite para poder determinar si está bien en su desarrollo o no. Para eso existe la estimulación temprana y, como dice la Connie Hinojosa, bendita estimulación temprana. Recuerden, chicos, que como también dice la Carla, no todas las personas se desarrollan de la misma forma, pero nos permite a nosotros esta observación poder determinar si está dentro de lo esperado, y en función de eso, si no lo está, poder tomar decisiones pedagógicas para ir mejorando su desarrollo. Seguimos, por favor, Carla, con esta lectura. Ya. De 0 a 3 años. Establecer y generar conversaciones con el bebé, favoreciendo la repetición de sonidos, vocalización, etcétera, lo que contribuye al perfeccionamiento de la articulación del sonido. Carla, ¿usted ha tenido contacto con alguna guagua alguna vez? Diría que casi toda mi vida. ¿Se ha fijado que en ocasiones uno toma en brazos a la guagua y la guagua a uno trata de conversarla y de conversarle, y hacen gestos y modulan y hablan los boscos y la miran directo a la cara? ¿Qué es lo que estarán haciendo las guaguas en ese momento? ¿Qué están tratando de hacer? Estarán tratando de entender lo que uno les dice cuando le está hablando, como tratando de comunicarse, Exacto. pero a su manera, como claro, con gestos, balbuceo y esas cosas. Justamente. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros en ese momento? ¿Tenemos que decirle, ya quédate callado? ¿O tenemos que tratar de seguir esta conversación y hacer preguntas? A lo mejor no le vamos a estar preguntando cómo estás, sino que, oh, claro, sí, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres? ¿Qué sientes? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Y no quedarnos mirando a la guagua sin hacer nada. Porque esto le sirve la estimulación del habla también cuando son más grandes, si uno le mantiene conversación, eso igual es una estimulación. Todo eso es estimulación, ¿cierto? Todo el tiempo nosotros estamos estimulando, sobre todo a los niños pequeños. O sea, no podemos nosotros no hacerlo, porque lo que
haríamos si nos quedamos callados solo mirando a la guagua o diciéndole que se quede callado, es coartar esta etapa de desarrollo. El segundo punto, por favor, Carla. Si en la etapa del niño o la niña posee habla, es importante respetar los ritmos de expresión. ¿Qué quiere decir esto? Respetar los ritmos de expresión. Que no hay que apurarlo todo a su tiempo, a su debido tiempo, porque si uno los niños los apura, yo siento y pienso que no van a aprender de la manera correcta. Si uno sobre exige a los niños y a las niñas, ¿qué pasa con ellos? Generalmente no aprenden o aprenden pero por miedo, porque uno lo está apurando diciendo tienes que aprender. Al final los niños se trauman y después no quieren seguir aprendiendo, les da como temor el aprendizaje. Exacto, y como dice la Isae, también se frustran. En algún momento, chiquilla, se ha visto que hay niños que van avanzando más rápido y la gente encuentra como casi que son una mascota y empiezan a sobreexigirle, y ya, pues si tú puedes, dile hola, dile chao, mira, canta. Y eso para los niños es terrible. ¿No les ha pasado a ustedes que en la familia de repente hay una guagua que es súper lora, súper parlanchina y le empiezan a llegan de visita a una casa y es como, ¡ay, sí, mira si canta tan bonito! Mira lo que hace la guagua. Y eso es casi tenerlos como una mascota. No se respetan los ritmos de expresión de los niños. El tercer punto, por favor, Carla. Se recomienda no interrumpir cuando el niño o la niña se exprese, evitar anticiparse a los requerimientos o sus respuestas. Y a lo más importante, evitar complementar las ideas. ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, tengo un niño pequeño y está hablando y otra persona no le entiende? ¿Qué trata de hacer el adulto? Trata de decirle lo que esa persona entendió a la otra persona. Como tratar de tipo traductor, por así decirlo. Súper buena palabra. Y no incentivamos al niño que se exprese correctamente, sino que así como, ya, para que salga rápido, para que fluya, mejor nosotros nos anticipamos y completamos la idea. ¿Y qué se espera? ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Pues, ¿tenemos que hacer esto? ¿O darle tiempo para que pueda terminar de decir lo que quiere decir o expresarse? Hay que darle tiempo, por más que le cueste, tiene que intentarlo, porque intentando las cosas salen. Entonces igual hay que considerar que es un niño. Igual le va a costar expresarse, porque uno tiene que enseñar a expresarse de alguna forma o demostrar qué es lo que quiere. Por ejemplo, ¿de qué forma se puede expresar un niño o cómo podríamos hacerlo para fomentar esta expresión sin tener que estarlo interrumpiendo ni apurando? Con las expresiones faciales, si está enojado, baja las cejas, si está triste, llora, si está contento, sonríe. O sea, los niños y niñas, por lo tanto, Carla, tienen posibilidad de decir lo que sienten y de expresar sin la necesidad de que un adulto esté traduciendo, como dice usted, ¿cierto? Sí. Ya. Muchas gracias, Carla. Muy buena su intervención. A ver, Connie Hinojosa, ¿me puede ayudar con esta lectura, por favor? Sí, profe, pero tengo a la guagua en brazo. Ya, vamos nomás con la guagua. Ya. Connie, ¿desde qué edad que su guagua está en terapia de estimulación temprana? Desde el mes. Del mes. Ya. Sí. ¿Y qué opina usted al respecto? Hoy es que a nosotros nos ha favorecido tanto la estimulación temprana. ¿Y a usted le gustaría trabajar en estimulación temprana? De hecho, es lo que quiero hacer. Es que yo estudié enfermería, entonces es lo que quiero hacer junto con mi prima, que es terapeuta ocupacional. Me hice amiga de la misma fonoaudióloga, de la kinesióloga de mi hija. Entonces la idea es poner un centro después. Ah, ya. O sea, ya tienen todo listo. Sí. Pero es la base de todo, por lo tanto es una súper buena idea la que tienen. Sí, pero no solamente en síndrome de Down, en TEA, en todo lo que es necesidad especial, en verdad. Pero sí, en todas áreas se necesita. Y no solo necesidades especiales, sino que para poder apoyar el trabajo
con todos los niños y niñas. Vamos con la lectura, por favor, Connie, si puede. Ya. A partir de las bases curriculares de párvulos, en esta etapa se busca considerar la planificación del núcleo de lenguaje verbal, favorecer la expresión de necesidades, intereses, emociones mediante la expresión de balbuceos, vocalizaciones, combinaciones de palabras, gestos, palabras, frases simples. Identificar mediante el lenguaje no verbal, paraverbal, etc. La intención comunicativa de las personas de su entorno. Ya, ¿por qué será el primer punto? Favorecer la expresión de necesidades, intereses y emociones. Porque es esencial que los niños y niñas puedan hacer esto. Porque a través de lo que a ellos les interesa salen las mismas palabras, o por lo menos me pasa con la Julieta, de que ella ahora último empezó a ser más ruidos, y yo siento que se comunica más conmigo cuando quiere algo. ¿Ya? Como que se intensifican esos Claro, ruidos. como que algo le motiva, ella me empieza y me empieza a hablar a mí. No Ya, es solamente hay como el intención. balbuceo solo. Hay una intención entonces detrás de eso. Claro. ¿Sí? Ya, después dice que identificar mediante el lenguaje no verbal para ver la intención comunicativa. ¿Tendrá que ver con lo que usted está diciendo ahora? Sí. Por ejemplo, ¿qué cosas entiende usted ahora de la Julieta a través de este lenguaje que no es verbal, pero que sí hay una intención comunicativa? Por ejemplo, ahora la Julieta que ingresó al jardín, cuando entra a la sala me dice chao con la mano, entiende que yo me voy. O la hora de comer me hace el gesto de comer. Ya, y al principio, ¿cómo fue? Cuando ingresó al jardín, ¿hubo llanto? No, ningún llanto, es que ingresaron ayer, pero por ejemplo con el de la comida, yo misma le decía, ya vamos a comer, es hora de comer, y yo le hacía el gesto, ¿quieres comer? Entonces ahora ella cuando tiene hambre me hace el gesto de comer. Ya, hay entonces una relación entre la intención comunicativa de la alimentación, o sea, de cubrir una necesidad, y un gesto, que no necesariamente es el lenguaje verbal, pero sí hay una relación, ¿cierto? Sí. Ya, y es para cubrir una necesidad. Entonces, ¿estaría cumpliendo entonces las bases curriculares estas distintas formas de expresión? Yo digo que sí. ¿Por qué? Porque al final y al cambio, las bases curriculares se adecuan a lo que necesita el niño. Y en este caso... Y la necesidad, por ejemplo, en el caso de la Julieta, que ella necesita comunicarse por lo no verbal, a través de gestos, uno se adecua a ella. Obviamente pensando que en el futuro va a poder decir la palabra comer. Pero mientras tanto, si ella se comunica a través de gestos, las bases curriculares se pueden adecuar a ella. Ya, exactamente. O sea, aquí tiene como una ida y vuelta la base curricular, ¿cierto? Porque lo vemos en relación a las distintas características de distintos niños también, y a las necesidades de distintos niños y niñas. Muchas gracias, Connie. Muy buena su intervención. Ya, chicas, todavía seguimos en orientaciones técnicos-pedagógicas para niños de 0 y 3 años. A ver, Carla Garcés, ¿me ayuda por favor con el análisis de esta PPT? Sí, profe. Ya, vamos, por favor. Reconocer, discriminar sonidos de diferentes fuentes sonoras mediante el uso de objetos diversos, instrumentos musicales, animales, naturaleza, onomatopeyas. Ya, ¿por qué nosotros tenemos que permitir o hacer actividades para que los niños puedan reconocer o discriminar sonidos? ¿Para qué nos sirve esto? Para que, perdón, estoy con mi sobrina. Estamos con guagua en clase hoy día. Sí. Para que ellos puedan comunicarse, pues, al final, para que entiendan lo que está a su alrededor. Que es como... Por ejemplo, ¿cierto? Como para poder determinar su medio. Si yo le digo a usted, wow, ¿qué es eso? Un perro. Miau. Un gato. Si le digo, ¿qué le traes? ¿A qué?
Mm, La, no sé. mm, La, de, la D, la D. Si le digo la B. aquí, ¿qué estamos haciendo? Por un lado tenemos discriminación de onomatopeyas, ¿cierto? Discriminar sonidos. ¿Y para qué nos van a servir en un futuro esta discriminación? ¿Qué, por ejemplo, nos va a poder permitir discriminar? Perdón. Para que ellos al mismo tiempo puedan ir entendiendo de forma tal vez más fácil y reconociendo lo que ven. Por ejemplo, ¿cierto? Ujú. ¿En qué sentido dice usted reconociendo lo que ven? Eh, o sea, si guiándonos de la parte en que ellos tienen que saber dónde están, qué ven, qué cosas tienen cerca, pueden con eso, o sea, les sirve sobre todo para la comunicación, pues como decía, para entender su entorno. Lo siento que está Sí, tratando de sí, agarrar. no se preocupe. Mire, Carla, por ejemplo, supongamos que en relación al entorno también, usted va caminando y va a cruzar la calle y siente una bocina muy fuerte. ¿Qué le pasa a usted? Se asusta. Se asusta, ¿cierto? Porque es un camión lo que viene. Y si viene un camión y usted no está pendiente, ¿qué le puede pasar? Me pueden atropellar, puede haber un Ya, accidente. exacto. Entonces, por ejemplo, ¿para qué nos servirá discriminar un sonido entre, no sé, incluso uno se asusta cuando le tocan la campanilla de la bicicleta, ¿cierto? Claro, Ya, ¿será eso lo sirve para mismo? tener cuidado con lo que está cerca, estar Exacto, como estar pendiente, alerta, ¿cierto? Estar alertas. pendiente. Ujú. Yo no sé, pues si escucho lo mismo, si escucho que alguien da un ritmo con una guitarra, ¿me voy a asustar? No, pero uno va a saber que hay música, como que uno se puede desconcentrar, cosas así. Exacto, o sea, tenemos, pero son distintos estímulos Claro. que van, por ejemplo, si yo escucho a un perro que le hace, a uno que le hace, ¿hay una Ujú. diferencia entre esos dos sonidos? Sí, hay una diferencia. Uno me va a permitir pensar, uy, Así que, pobrecito, pero el otro que me está gruñendo, ¿qué voy a sentir yo? miedo y rechazo. Para Exacto. nosotros. Entonces, esta discriminación de sonidos que vienen de distintas fuentes también me va a permitir tener reacciones distintas, ¿ya? Antes, no sé, como hablábamos de las bocinas, cuando hablamos de un sonido musical, de un pajarito, el sonido de un pajarito. En la mañana, por ejemplo, ahora Carla, cuando usted despierta, ¿qué le dice que cuando usted escucha el pajarito? ¿En qué estación del año ya estamos? Eh, Primavera, yo creo. Sí, exacto. En primavera nosotros ya empezamos a escuchar los pájaros súper temprano. Entonces, eso también nos hace a nosotros relacionar con estaciones del año, cómo va a cambiar la naturaleza. La discriminación auditiva, chiquillos, es súper importante. Después nosotros la vamos a utilizar para poder discriminar, por ejemplo, los fonemas, hacer diferencia entre uno y otro, poder determinar cómo se escribe una palabra, con qué fonema es y con cuál no, ¿ya? El segundo Ujú. punto, por favor, Carla. Incorporar nuevas palabras mediante juegos, canciones y conversación. ¿Por qué a esta edad vamos a utilizar juegos, canciones y conversaciones? Fíjese, entre los 0 y los 3 años. Porque, Mamá. para el niño, sobre todo, es como una forma más entretenida para poder enseñar palabras y cosas así. Está como Está hablando de conversando. Muy bien. sí. Exactamente, o sea, chiquillas, es lo mismo, por ejemplo, Carla, que yo llegue donde un niño y le diga, hola, ¿cómo estáis? Ah, que buenos días, niños, ¿cómo están hoy día? Es más interesante la forma de hablarles, porque yo lo veo, por ejemplo, con mi sobrino, que si yo le hablo serio, él me mira así, como, ¿qué le pasa? Pero si le hago ruido, si le hablo como más agudo, se ríe más
y tiende a imitar la forma en la que uno está hablándole a él. Exactamente. Aquí volvemos a esto que estábamos hablando recién con la Connie Hinojosa de la intencionalidad. Nosotros tenemos una intención, los niños lo perciben y también son capaces de transmitir esa misma intención. ¿Ya? Si yo estoy enojada y le hablo enojada, yo creo que cuando ustedes, no sé, entra un profe enojado a hacerles clase o de mal humor o con una actitud que sea desagradable, ustedes también se dan cuenta, ¿cierto? ¿Y qué actitud van a tener ustedes en clase, Carla? ¿Van a estar agradados o van a estar todo el rato con la misma actitud que tiene el docente? No, o sea, la idea es ir cambiando, ir adecuándose al niño. Uno no puede estar serio todo el tiempo porque el niño no lo toma bien tampoco. ¿Qué se espera, si, como dice la Carla, sin interés? Estaríamos sin interés, ¿cierto? Nosotros tenemos que conducir el trabajo con los niños y las niñas de manera amena, de que así ganamos confianza con los niños, que los niños quieran estar con nosotros. El tercer punto, Carla, por favor. Favorecer la comprensión mediante la escucha de textos literarios y no literarios. Enfatizar en la búsqueda de información explícita. Ya. Textos literarios, recuerden que son los cuentos, los poemas, la leyenda, los mitos. Los no literarios tienen que ver con, por ejemplo, una receta, seguir instrucciones. ¿Por qué nos servirá a nosotros hacer este tipo de lectura? ¿A los niños les gusta cuando uno les lee un cuento, por ejemplo? Sí. Ya. Sí. ¿Y qué llama la atención cómo uno se va expresando? ¿Qué diferencia tiene que hacer uno cuando está leyendo un cuento a más personas, como a viva voz o en voz alta? Como personificar lo que va leyendo. O sea, si gritan, hacer la exaltación en las palabras para hacerlo llamativo. Esa es la forma. ¿Por qué? ¿Es lo mismo leerle un cuento a los niños pequeños que cuando nosotros exponemos en una clase, por ejemplo? No, no es lo mismo. Porque en la exposición uno busca, o sea, más que nada que entiendan tus pares. En cambio, un niño no necesariamente se va a sentir atraído por lo que le estás contando. Entonces necesitas esta forma de mantenerlo con la atención correcta. Y sostenida. Todos escuchamos lo que pasó. Y para poder mantenerlo en esta atención sostenida, chiquillas, es esencial que nosotros también, como dice la Carla, manifestemos un entusiasmo en la lectura y cautelemos la prosodia y tengamos la intención de que los niños se motiven. Seguimos con el siguiente PPT. Muchas gracias, Carla. Si se fijan, chiquillas, ahora vamos a pasar a la edad de 4 a 6 años y vamos a ver cuáles son los cambios que se tienen que establecer para las distintas edades. A ver, tengo por aquí... Daniska, ¿me puede ayudar en esta lectura, por favor? Daniska. Parece que no está la Daniska. Fernanda Orrego. Profe, es que no veo su pantalla, tengo el internet malo. Estoy en las bases curriculares. Ahora sí. Ya, por favor. Vamos con lectura de orientaciones para niños de 4 a 6 años. Ya. En el punto 1 dice, favorecer la articulación de palabras, marcando los sonidos como inicio del proceso. Fundamentalmente, aquellos que se omiten o se articulan con dificultad. Ya, por ejemplo, cuando un niño o niña tiene dificultad para emitir un fonema, ¿por qué será necesario marcar los sonidos cuando nosotros decimos la palabra, cuando el adulto dice la palabra? Porque ellos lo imitan. ¿Ya? ¿Y cómo tiene que ser el modelo que nosotros le demos para que ellos lo imiten?
Se me olvidó. ¿Correcto o incorrecto? Correcto. Ya. Por lo tanto, no sé, pues si el niño dice espalda, ¿qué le tenemos que decir nosotros? Le tenemos que decir, no, niño, se ¿Qué es? dice espalda, o repetir la palabra sin decir que está mal. Claro, hay que repetirle la palabra sin decir que está mal. Justamente. ¿Y lo tenemos que hacer inmediatamente o esperar un tiempo? ¿Qué cree usted? ¿Cuándo será Lo apropiado? ideal sería apenas el niño diga mal la palabra, pero obviamente sí que el niño se sienta presionado o sentir que él se equivocó. Exactamente. Entonces, lo que debemos hacer, chicas, es hacer como que no escuchamos bien y decir espalda, así de sencillo, darles el modelo correcto, pero como dice la compañera, sin que se dé cuenta que se equivocó. El segundo punto, por favor. Se recomienda el uso de estrategias dirigidas al expandir el lenguaje. Primero, un primer momento se inicia con frases de repetición, apoyadas en imágenes, láminas, mensajes asociados a imágenes, colores llamativos, etc. ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a asociar a imágenes, láminas o mensajes asociados a imágenes y colores llamativos? ¿Con quién estamos trabajando? Ay, profe, es que estoy tan... no puedo pensar ahora. Pero fíjese, estamos trabajando con niños de 4 a 6 años, ¿cierto? Si son niños pequeños, ¿qué tenemos que nosotros tratar? De que ellos que hagan, que tengan ganas de qué. ¿Que aprendan a través del juego? Que aprendan a través del juego, que aprendan a través de imágenes, que aprendan a través de cosas que ellos quieran hacer. Si nosotros, por ejemplo, le pasamos una hoja en blanco y negro o tenemos puesta en la pared láminas sin colores, los niños no van a querer participar, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos, mire, siga con el ejemplo, por favor. Como dice la Itzae, sí, le llaman la atención los colores y los dibujos, y en base a eso tenemos que trabajar. Seguimos, por favor, con la lectura en el ejemplo. Por ejemplo, mamá no está. Mensaje de repetición, la mamá no está, se ha ido a trabajar. Ya, el niño dice, mamá no está. ¿Qué hace el adulto en este caso? Abajo, donde dice... Repetirle la frase correctamente. Exactamente, o sea, le repite la frase correctamente y además en la segunda parte le incluye más información para extender mucho más la frase. Muchas gracias, muy buena su ayuda. Chicas, si se fijan acá, tenemos como así no se hace de esta forma. Por ejemplo, lo que decíamos recién, no podemos hacer la corrección directa, decir, a ver, no, así no se dice. No le podemos decir al niño, así no se dice, porque lo único que vamos a conseguir con eso es que el niño o la niña no quiera hablar nunca más. Por lo tanto, vamos a utilizar la corrección, el modelaje para poder hacerlo. Cuando hablo de modelaje es que se modele la palabra correctamente, no que nosotros andemos como modelos por la vida tratando de hacer las cosas, ¿ya? Dice les llama la atención los colores. Sí, si uno hace esto de estar corrigiendo a todas las intervenciones orales que tengan los niños, se van a desmotivar, ¿ya? El niño no va a querer seguir participando y se va a frustrar, como dice la Fernanda, ¿ya? Tenemos mensajes de repetición que van a ser posteriores a los del mensaje del niño y la niña, y lo que nosotros tenemos que hacer es mejorar la expresión. Pero siempre, chicos, partiendo desde que el niño o la niña no se dé cuenta de que lo estamos corrigiendo, ¿ya? Seguimos con las orientaciones técnicas de las bases curriculares y ahora vamos a ver qué es lo que busca o sea, vamos a seguir viendo lo que se busca para la edad del niño. Nayaret, ¿me puede ayudar, por favor, con la lectura? Algo me dijo hace un rato la Nayaret. O la Fernanda Orrego, ¿puede ahora ayudarme con la lectura de esta PPT para que hagamos el análisis, por favor? Profe, yo le ayudo porque la Feña tiene mal internet. Ya, muchas gracias. Ya. Vamos. ¿Leo la diapositiva completa?
Sí, y vamos haciendo el análisis, ¿ya? Orientaciones técnico-pedagógicas para niñas y niños de 4 a 6 años. Uy, que suena este WhatsApp, perdón. De acuerdo a las bases curriculares de párvulo, en esta etapa se busca favorecer la expresión oral utilizando oraciones simples progresivamente hacia las complejas. Se busca además que los y las estudiantes puedan comprender instrucciones explícitas, explicaciones, preguntas, acciones y relaciones de tipo espacio. Ya, ¿Qué ¿qué querrá componentes del decir? lenguaje se busca estimular y desarrollar? ¿Qué querrá decir esto? Primero, que lo que vamos a hacer en las bases curriculares es favorecer la expresión oral, utilizando oraciones simples y progresivamente vamos a llegar a lo más complejo. ¿Cómo vamos a partir entonces? Estimulando la expresión oral del niño, Ujú. ¿Qué es eso, la expresión oral? que pueda expresar sus sentimientos a través de palabras y no de otro tipo de acciones. Porque en ese periodo, en esa etapa, están igual como súper propensos a explicar todo con palmazos, por ejemplo, si se enojan te Eso es verdad. tiran Eso un es verdad. manotazo y así. Entonces se busca expresar, por ejemplo, la rabia del niño a través de palabras, a través de decirte, no, tía, tengo pena por esto. Entonces, si yo lograse de que el niño me diga, tengo pena por esto, ¿qué conseguí? ¿Vale? El estimular su expresión oral en sí. Exacto. ¿Y cómo vamos a partir? ¿Qué vamos a esperar? ¿Cómo van a ser estas oraciones primero? Según lo que dice la Oh, lectura. no pena, Ajá, esa es reducida. ¿Y pena. qué vamos a esperar después? ¿Cómo tendría que ir progresando esto? La idea es que pueda agregarle más palabras a su oración, porque, por ejemplo, mi hermano de 3 años, en vez de Ujú. decir mamá, estás enojada, dije, enojado, mamá, enojado, enojado, mamá. Y lo esperable Entonces, sería que, que diga, mamá, ¿estás enojada? O mamá, ¿te exacto. enojaste conmigo? ¿O qué hice yo para que te pudieras enojar conmigo si yo soy Sí. un niño tan bueno, yo no hago cosas malas? No. O sea, pero uno espera que la progresión pueda llegar a esto, ¿cierto? Sí. En el tercer punto, perdón, ¿qué dice acá? Vale. Que pueda entender las instrucciones explícitas. Por ejemplo, si tú le dices a un niño de 3 a 4 años, necesito que te quedes sentado en esa silla, y que el niño se quede sentado en la silla en la silla que señalaste. A eso se refiere con instrucciones explícitas. O por ejemplo, cuando están haciendo una actividad y la tía le dice al niño, necesito que pintes adentro de las líneas y que no te salgas. Entonces que el niño trate de pintar solo en el centro, sin Por salirse. ejemplo, ¿cierto? Y ¿qué vamos a ir después? No sé, si yo le digo, le hago una pregunta, Valentina, ¿qué día es hoy? ¿Qué me debería contestar el niño? Tía, hoy es martes. Por ejemplo, ¿cierto? Es algo que está dirigido al tiempo y al espacio. ¿Y dónde estamos, Valentina, hoy día martes? En clases. En clases, en la escuela, estamos en la escuela virtual, pero estamos en la escuela, ¿cierto? De manera progresiva, el niño o la niña tiene que tener esta estimulación por ir aumentando, sobre todo sus producciones orales. Seguimos, por favor, Vale. Ya. Íbamos en las actividades ligadas directamente a la expresión oral. Ujú. Ah, no, pero esta otra Sí, diapositiva. po, esta es otra. Ya. Aquí. ¿Qué componentes del lenguaje se buscan estimular y desarrollar? Favorece la incorporación de nuevas palabras mediante uso de estímulos diversos como juegos, relatos, relaciones entre conceptos, exploración, escucha atenta y fortalecimiento de procesos de preguntas diversas. Ya, cuando hablamos de nuevas palabras, ¿qué estamos estimulando? ¿Qué queremos que se aumente? O sea, como la cantidad de... ay, De ¿cómo se palabras llama? que maneja, Sí, ¿cierto? de palabras. Es que hay Ya. otro término. Ese es el componente semántico, chicas, y es el vocabulario lo que está aumentando, ¿ya? Si se fija acá, habla de mediante el uso de estímulos diversos como juegos, relatos, relaciones entre conceptos. ¿A qué se referirá, por ejemplo, relaciones entre conceptos? Por ejemplo, mm,
Por ejemplo, el estimular eso, podemos estimularlo a través de un texto, a través de un cuento. El estimular la cantidad de palabras que utilizan los niños. Porque si nosotros vamos diciéndole a los niños palabras un poco más complejas, tal vez ellos las puedan interiorizar y las puedan adentrar en su lenguaje. Ya, y nosotros solamente queremos con que conozcan nuevas palabras. ¿Qué será más importante que solo conozcan las nuevas palabras? O sea, es que la idea es que las conozcan y que las entiendan. Ya, Porque para eso, para que podamos fomentar su lenguaje expresivo. ya. Entonces, si estamos hablando de que queremos fomentar su lenguaje expresivo, ¿qué queremos lograr que hagan con esas palabras? Después de conocerlas y de ya haberlas asimilado. Como profe, es que se cortó. ¿Qué queremos por último, cuando ya conocen, cuando asimilan las palabras, qué queremos que hagan con ellas? ¿Qué queremos que hagan con las palabras que Ujú. conocen? ¿Sí? Que las vayan interiorizando en su lenguaje, que las vayan utilizando día a día. Esa es la palabra, o sea, que las utilicen. Nosotros, chiquillas, los chilenos en general, ocupamos muy pocas palabras de las que conocemos, ¿ya? Nuestro lenguaje pasivo es mucho más amplio que el activo. Por ejemplo, a nosotros en estudios que se han hecho con los peruanos, por ejemplo, tienen por lo menos 6 palabras para decir que algo está roto. Y nosotros solo usamos se rompió. Ellos, por ejemplo, dicen está malogrado, está deteriorado. Tienen el mismo vocabulario que nosotros conocemos, pero no aplicamos esa palabra. ¿Ya? Y nosotros cuando hablamos de expresión oral, lo que buscamos es que todos los niños y niñas utilicen las palabras que van, como decía la Vale, conociendo, asumiendo de acuerdo a su léxico, pero lo más importante es que las apliquen, que las utilicen. ¿Ya? El segundo punto, Vale, porfa. Se sugiere planificar actividades ligadas directamente a la expresión oral, como la dramatización, narraciones o relatos, juegos de roles, juegos de palabra, etc. ¿Qué buscarán este tipo de actividades? La dramatización, narrar, contar relatos, juegos de roles, juegos de palabras. Es que también fomenta lo de arriba, también fomenta el tema de el poder adentrarse a un mundo con más palabras, a poder expresar mejor sus emociones, a poder saber en qué situaciones expresar cada emoción. Es como un entendimiento de ellos mismos, perdón. Por ejemplo, ¿cierto? De nosotros mismos en este caso, cuando, por ejemplo, Vale, usted ahora, desde que está estudiando hasta ahora, su vocabulario, su léxico, ¿ha aumentado? Sí, o sea, ¿Cómo? ha aumentado los términos científicos relacionados a la carrera. Ya, o sea, su lenguaje técnico Sí, ha mi lenguaje mejorado. técnico ha mejorado bastante. Ya, y tiene que ver con la especialidad, ¿cierto? Por lo tanto, podríamos decir, nosotros, ¿ha escuchado eso? Mi abuelita siempre decía, uno nunca tiene que creer que se la sabe todo, porque todos los días hay algo nuevo para aprender. Y ¿Será? siempre hay alguien que sabe más que tú. Eso también es cierto. ¿Será cierto eso, Vale? De que nosotros en un momento, sobre todo cuando somos adolescentes chiquillas, creemos que no las sabemos todas. ¿En algún momento uno llegará a saber todo? No, nunca vamos a terminar de aprender por completo, porque probablemente nos manejemos muy bien en alguna área, pero hay millones de áreas en las que carecemos de conocimiento. Carecemos de conocimiento, justamente. ¿Usted tiene amigas o amigos o hermanos o alguna persona que estudie algo distinto a lo suyo? Tengo amigos que estudian mecánica, gastronomía, pedagogías en otras áreas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando, no sé, habla con el que está estudiando mecánica? No le entiendo, sus términos no los entiendo, tal como él no entiende los míos. Ya, por lo tanto, pero si uno presta atención y si le explican, hasta podría acordarse de los nombres, ¿cierto? Sí, ¿Pasa algo similar con los niños y las niñas? Si su sí, amigo le estuviera repitiendo constantemente lo que él sabe y usted a él lo que usted sabe ahora, ¿enriquecerían su lenguaje mutuamente? sí.
porque ambos tenemos conocimiento en áreas distintas. Por lo tanto, el juntarnos y el poder interactuar y dialogar claramente ampliaría mucho nuestro léxico. Y vale, y si eso lo llevamos como al ámbito cultural, supongamos que nosotros, si estamos hablando de ampliar el vocabulario, de ampliar el léxico, de favorecer nuestro desarrollo lingüístico, lo vemos con, por ejemplo, población migrante, así de sencillo. Usamos la misma lengua, porque usamos todo el español, pero hablamos el mismo idioma No. en cuanto a la... ¿Por qué no? No, porque nuestras terminaciones de conceptos son distintas. Por ejemplo, yo ahora estoy tomándome un café con una bombilla. Tal vez en Colombia se le diga pajita. Entonces no todos entendemos lo mismo con las mismas palabras. No todos los países podemos interiorizarnos de la misma manera porque tenemos referencias distintas a ciertos objetos, a ciertas cosas en general, tanto materiales como emocionales. Justamente, o sea, cuando nosotros, pero ¿para qué nos sirve, por ejemplo, vincularnos con personas de otra nacionalidad? Para lo mismo, para ampliar nuestro léxico y el poder tener mayor herramienta de vocabulario. Justamente, ¿por qué habla usted de herramientas de vocabulario? ¿Por qué no solamente es un vocabulario? ¿Para qué me sirve? Porque, por ejemplo, el que yo pueda tener una conversación amplia con alguien, no sé, con alguna persona de nacionalidad peruana, venezolana, me permite que después, por ejemplo, los docentes que vayan a estar en el establecimiento donde yo trabaje, yo pueda hablar un idioma mucho más neutro, que lo entiendan tanto venezolanos, chilenos, colombianos, peruanos, etc. Súper buena la apropiación de la palabra del idioma neutro, vale. En definitiva, chiquillas, lo que nosotros tenemos que buscar es que se entienda la gente. Por lo tanto, tenemos que manejar un vocabulario amplio, un vocabulario que no sea solo de una zona, sino que, por ejemplo, si yo a mi sala llegan niños que vienen de otra nacionalidad, yo los pueda entender y se sientan parte de nosotros. ¿Ya? Ganar la confianza, como decía la Carla Navarro hace un rato, estimular, como decía la Connie Hinojosa, ver todas estas posibilidades que tiene el enriquecernos culturalmente. Muchas gracias, Vale, muy buena su intervención. De nada. Chicos, voy a dejar de compartir y Ruth, ¿puede encender su micrófono, por favor? Sí, profe. Hola, Ruth, ¿cómo está? Bien, profe, ¿y usted? Bien. ¿Qué trabajamos hoy día, Ruth? Hoy día vimos las orientaciones curriculares dependiendo de las edades, del 0 a 3 años y de 4 a 6. Ya. ¿Estas bases curriculares se hacen así al tuntún o tiene un sustento teórico y pedagógico firme? ¿Qué pudo ver usted del análisis que hicimos? Tiene una parte, o sea, se analiza para poder hacer esto. El Mineduc es el encargado de establecer las bases curriculares. Exacto. ¿Y por qué es importante que nosotras manejemos las bases curriculares? Para poder hacer planificaciones de acuerdo a las distintas edades en las cuales nosotros vamos a trabajar. Exactamente. Muchas gracias, Ruth. Sí. ¿Prestó atención a la clase? Siempre, profe. Muy bien. Chicas, bueno, como hizo la Ruth el cierre de la clase, el próximo jueves, o sea, este jueves, vamos a trabajar vamos a hacer una tarea formativa que tiene que ver con las bases curriculares y les voy a explicar cómo se va a trabajar la próxima semana en el aula virtual y qué es lo que tienen que hacer ustedes, ¿ya? Nos vemos, muy buen trabajo, chiquillas, de hoy día. Nos vemos el día jueves y nos quedamos con el grupo de las niñas que querían conversar conmigo. Con el resto nos vemos el jueves. Que estén muy bien, chicas. Un abrazo. Profe, ¿no pasó lista? Tiene toda la razón. Si me dan un minuto, por favor. Pero, chicas, la saco yo después del aula la lista, para que no, porque ya hubo varias que salieron, me di cuenta que quedan menos que al inicio. Así que yo la paso después, no se preocupen. Vale. Profe, es que yo no ingresé por el aula porque no me servía el link del aula, así que por el grupo me mandaron. Ya, ahí la dejé registrada, no se preocupe, yo la arreglo después. ¿Ya? Muchas gracias. Chao, profe. Que estén bien. Chao, niñas.
Profe, Ya, disculpe, profe. yo le mandé un mensaje al inicio de la clase porque necesito conversar con usted. Ah, y son 2 grupos los que quieren hablar conmigo. Ah, pucha. Ya, a ver, espérenme un poquitito. Carla Navarro. Profe, la nota de la evaluación todavía no me aparece en el aula. Todavía no le pongo la nota, por eso todavía hay grupos que no envían su trabajo, Carla. Sí, porque nosotros sí nos enviamos, pero no Sí, aparece. pero tengo que tener todos, chiquillas, cuando tienen con todos los grupos, ahí les puedo poner la nota. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Nos vemos, que estén bien. Nos vemos el jueves, chicas. Chao, profe. Chao, niñas, cuídense. Estoy anotando los nombres de las que no entraron por el aula. ¿Nos quedamos nomás? Las que, Va a ser las un- que se Profe, iban a ¿cómo? quedar. Ya. Espérenme Como un somos 2 poquitito. grupos, parece los que nos quedamos. Les voy a hacer 2 aulitas para que Y entren. nos va a hacer entonces. secciones. Muchas Sí. gracias. Ya, rapidito, sí, niñas, por favor, ya, Sí, que profe. tengo cosas que hacer yo también. Sí, profe, no se preocupe. Ya, vayan, por favor, las que tienen que ingresar.